Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quería comentar una noticia que he leído en la prensa de Andalucía hoy y que me ha llamado la atención por su importancia y trascendencia, ¿verdad? Y es que comenta la noticia, la diócesis de Córdoba apoya a que los musulmanes puedan construir una mezquita en la ciudad. Este titular es fantástico, o sea, que la diócesis de Córdoba, digamos, el gobierno de los cristianos, por decirlo así, de los católicos precisamente, apoya que los musulmanes tengan una mezquita en Córdoba. Fantástico, es algo genial, algo sorprendente, por lo menos para mí, aunque no debería de serlo, pero sí lo es. Y me alegro mucho de esta noticia. Lo malo es cuando continúo leyendo la noticia y explican en esa misma noticia que este apoyo no es incondicional, este apoyo para que la comunidad islámica tenga su mezquita en Córdoba, una mezquita digna, importante, moderna, por decirlo así, no es un regalo gratis. Va asociado a que los musulmanes renieguen o no pidan la cesión del uso de la comunidad islámica, de la mezquita de Córdoba, de la mezquita del Hamad de Andalucía, como mezquita. Aludiendo precisamente a los interlocutores de esta reunión, en los cuales están representados los musulmanes, para que diciendo que los musulmanes no se sienten bien rezando allí, que no están identificados, que aquello no reúne las condiciones idóneas para que sea una mezquita o para que se haga el culto islámico. En fin, un montón de argumentos que parecen demostrar que la mezquita de Córdoba, no es viable como mezquita y que por lo tanto dejemos eso rodar y que lo que necesitamos ahora es una cesión de un suelo público o digamos popular en la ciudad de Córdoba para construir esta gran mezquita. Y yo digo que esto es un intercambio, o sea, yo reniego la justa pretensión de los musulmanes de volver a rezar en la mezquita del Hamad de Córdoba, la mezquita de Al-Ándalus, donde se nombraron califas y gobernadores durante cientos de años, a cambio de que me permitan construir una mezquita moderna, por decirlo así, ¿no? Oye, la verdad es que la oferta es tentadora, ¿no? Porque cualquiera sucumbiría, ¿no? Pero, hombre, hay que tener un poquito de visión a largo plazo, ¿no? El gobierno que se estableció en Andalucía desde la conquista no solo conquistó Andalucía, sino se sometió a los andaluces a un adoctrinamiento y a un control. Llevan 500 años, no sé cuánto tiempo, haciendo este dominio, ¿no? Nos han enseñado que los andaluces somos menos españoles que nadie, somos más incultos, somos más analfabetos, que le debemos a la cultura europea, cristiana, apostólica, romana, todo lo que sabemos y somos, que gracias a Dios que nos convirtieron al cristianismo y hemos dejado de ser moros. Toda esa parafernalia que en definitiva es un mecanismo mental para dominar a la población andaluza, para que no recuerde su identidad y su soberanía. Soberanía e identidad que va a asociar al Islam, inevitablemente, ¿no? Porque es el último mensaje, el último religión revelada por parte de Dios y que así lo aceptó normalmente la comunidad andaluza, ¿no? La andaluza y ibérica, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que el mecanismo de control y sometimiento de la población de todas las colonias, lo hemos visto en todas partes del mundo, desde África recientemente a América Latina, como no, o incluso, lamentablemente, Palestina, que tiene un proceso similar, un proceso en el cual a los palestinos se les enseña a colaborar con el régimen ocupante. Y al final son parte de un gobierno de un gobierno que mantiene la ocupación de su tierra y su robo de su tierra. ¿Cómo lo hace? Por un mecanismo de decirte, de demostrarte, de adoctrinarte de que tú eres inferior a su cultura dominante. Y por supuesto han vencido, por lo tanto tienen que hacerlo bien, ¿verdad? El caso es que en este caso de la mezquita de Córdoba, el cambio es flagrante. O sea, yo me permite construir la gran mezquita apoyada por la Iglesia Católica, ni más ni menos. O sea, eso es como una llave, una salvaguarda para tu pretensión, a cambio de que la comunidad islámica renuncia a sus pretensiones sobre la mezquita de Córdoba. Que vuelvo a repetir, no es una pretensión de adquisición, es una pretensión de uso compartido, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero de uso, ¿no? Los musulmanes necesitamos volver a
sentir que la mezquita de Córdoba es parte nuestra y que podemos llegar allí de una manera normal y familiar, si hace falta decirlo así, porque somos hermanos de fe, y poder rezar, ¿no? Ya sea los propios andaluces naturales de Andalucía o turistas, digamos, que vienen a visitar nuestra tierra de Andalucía. Recordando siempre, por supuesto, visitan que por su pasado islámico, que no lo visitan por no solo por la visita por la época, otro tipo de cultura, sino por la cultura islámica andalusí, que tan famosa fue y sigue siendo en el mundo entero. Por lo tanto, el intercambio que hace en este caso algunos hermanos, a los cuales yo conozco personalmente y aprecio, por supuesto, y seguiré apreciando, por eso me permito el lujo de poder criticarlo de alguna forma. Esto me parece un poco grosero, ¿no? Mira, los andaluces no podemos, y digo andaluces, no digo musulmanes, digo andaluces, no podemos renunciar a la mezquita de Córdoba como tal. Porque precisamente la mezquita de Córdoba no fue solamente usada por el hecho islámico religioso de una religión, sino como una forma de gobierno. En la mezquita de Córdoba se gobernaba Andalucía. Se nombraban los cadíes, se nombraban los maestros, se nombraba la administración pública. Estaba toda la administración pública, toda la administración andalusí vinculada a este espacio universal. Porque más allá de la religión era un espacio de asamblea. Nosotros los musulmanes, o la época de Andalucía se llamaba Shura, pero en definitiva era una manera de poner en común un proyecto de futuro de gobierno. Aunque se nos ha hecho pensar que los gobiernos andaluces son dictatoriales por parte de unos árabes invasores que gobernaban a su capricho, son todos nada más lejos que la realidad de una nación que se construye a sí misma en base a unos acuerdos colectivos y sociales, ¿no? Bueno, esta cuestión es lo que se quiere negar. Se quiere negar porque, bueno, eran musulmanes, pero ahora somos cristianos, aquello ya se perdió, es un templo, no es un templo, hermano. La mezquita de Córdoba no es un templo, es mucho más que un templo. Es el corazón de Andalucía. Y Andalucía ahora mismo tienen secuestrado el corazón por una religión. Es como si volviéramos a decir, los andaluces van a utilizar la mezquita de Córdoba solamente para rezar los musulmanes. Tampoco, porque el Islam de hoy deja mucho de desear de ser un Islam constructivo, constructor de civilización. El Islam de hoy, lo que se practica hoy Islam, sigue siendo o es precisamente como una religión, parecida, similar a una religión. Por lo tanto, el uso de la mezquita debería ser el uso soberano de la nación andaluza, en su expresión más social y popular. No excluyendo usos particulares como sea la religión cristiana, católica o cualquier otra, pero sí permitiendo que sea el vibrar de un pueblo andaluz. Por lo tanto, no me parece que podamos cambiar moneditas, ¿no? Yo te permito construir una mezquita en Córdoba, te doy permiso de construir una mezquita en Córdoba a cambio de que tú, la comunidad islámica, renuncie a sus pretensiones sobre la mezquita de Córdoba. Bueno, así han funcionado las conquistas en los coloniales en el mundo entero, teniendo a personas que difunden ideas desde un ámbito, porque yo después de todo soy jardinero. ¿Qué importancia tiene que un tipo en una pantalla diga en su soledad sus palabras, verdad? ¿Qué va a cambiar esto? Nada, ¿verdad? Pero sí un hombre catedrático, por ejemplo, cuando escuchamos a los grandes encuentros de catedráticos que hablan del andaluz y te cuentan que el árabe y el autóctono, y te van creando la sensación de que existía una raza árabe y una raza autóctona, cuando en realidad eso no es cierto. El árabe que había llegado allí hace 700 años era tan andaluz como cualquier otro, o sea, no se distinguía. No había una raza árabe y una raza autóctona, era una raza andalusí, si quieren, con más señas, ¿no? Por lo tanto, todo este tipo de fundaciones, de encuentros, de congresos, de exposiciones fomentadas por el Estado, por el propio Estado, están diseñadas para perpetuarse a sí mismos, no para destruirse. Y ellos quieren crear una imagen del Islam y de Andalucía, por supuesto, que le vaya bien. Una imagen de Andalucía que tenga sus debilidades, sus deficiencias, que no sea alternativa de futuro, y por supuesto que no sea reclamable por nadie. ¿Quién va a querer un Islam como el que nos dan en las imágenes públicas del Islam? Es curioso cuando muchas veces nos hablan del Islam como que, bueno, eran muy buenos, eran tolerantes, pero tenían esclavas, tenían harenes, tenían
Y esta imagen es la que nos hace odiar o rechazar el Islam, ¿no? Porque estos personajes con su púlpito de universitario, de congreso, de medalla, mira, por ejemplo, una persona como esta que estamos hablando aquí de la noticia, tiene un título que es difícil de leer, ¿verdad? Dice, Delegado Ecuménico y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Córdoba y consultor de la Subcomisión del Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española. ¡Wow! Como para ponerlo en un letrero. O sea, todo eso es el tipo. Un hombre que tiene todos esos cargos. Dice, bueno, será importante, porque para un cargo como este, delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso de la diócesis de Córdoba y consultor de la subcomisión de ecumenismo y diálogo interreligioso y la conferencia episcopal española. ¡Wow! Este hombre es importante. Está claro que yo simplemente jardinero. Es cortito, ¿verdad? Pero este hombre tiene un título. Y cuando te habla un hombre así, con todas sus parafernalias, tú dices, bueno, pues será verdad, ¿no? Nosotros que estamos un poco cortos de entendimiento, de entendidura, pues no creemos lo que nos dicen estos personajes. Ya sean este o cualquiera de la universidad que hay muchas, casualmente casi todas católicas, ¿eh? Y van soltando su doctrina, basándose, por ejemplo, el otro día escuchaba una conferencia de un catedrático de historia de Andalucía, de Ándalo, y te contaba todas las leyendas de Andalucía, desde Don Pelayo hasta el sí campeador. Y decía, esto es un mito, pero te lo cuento. Es un mito, pero te lo cuento. Vamos, ¿qué clase de historiador es este? Uno que te dice que esto es una leyenda, pero te lo estoy contando. O sea, el hecho es que me está repitiendo la misma. ¿Por qué no has investigado lo que pasó de verdad? Vamos a dejar de contar leyendas, vamos a dejar de contar batallas de Covadonga, vamos a dejar de contar historia del Miocid. Vamos a hablar de la historia de verdad, lo que pasó. ¿Por qué no se hace investigaciones sobre lo que realmente pasó, lo que significó el Andaluz? De una manera, con hechos, no con doctrina. Ahí es donde vamos. Ese es precisamente el quid de la cuestión. El Estado que quiere perpetuarse a sí mismo y no perder su forma de funcionamiento, de poder, se perpetúa mediante un adoctrinamiento y lo hace a través de personajes como estos, con todo mi cariño, de las diócesis, de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a los que colaboran con los ejércitos de ocupación colonial? Cipayos, ¿verdad? Cipayos, sí. Son gente que colaboran. En Andalucía existió un proceso en el cual el marqués ya no quería exponerse mucho dominando sus tierras a los lacayos que le daban sus impuestos y nombró a unos personajes del propio pueblo. Eran los que nosotros llamamos manijeros. Eran manijeros que el propio pueblo salía, yo me encargo de recoger digamos, apretaba al propio pueblo para sacar beneficios, para dárselo al marqués y él quedarse con su parte. De tal manera que creó una casta que la corona española o el gobierno español reconoció con el título de don fulano o don mengano. Eso era un título que no eran nobles, pero sí habían tenido un estatus económico importante. ¿Por qué? Porque eran gente del pueblo que humillaban, esclavizaban al pueblo. O sea que el colonizado se convierte en colaborador del colonizante. Y esto sucede en muchos aspectos de la vida colonial. Y recordemos, nunca debemos de olvidar que Andalucía sigue siendo una colonia. Y sigue siendo una colonia por cosas como esta. Porque no quieren que nos rescatemos nuestro símbolo de identidad andalusí. No solamente religioso, que también, sino de identidad andalusí. Por eso siento mucho haber tenido que soltar esta frase aquí, porque lo tenía aquí en mi garganta, y ahí lo lleváis. Espero que no haya aburrido mucho. Salam alaikum, hasta pronto, inshallah.